Supercrack Estrella presenta. Conoce la historia de la monja poseída 1742. Esta es la cabeza momificada de una monja, la primera en ser poseída por un espíritu diabólico. La religiosa falleció durante el exorcismo, su cabeza fue cortada, aislada, con un crucifijo y puesta en una caja de cristal, alejada del contacto con las personas. Alemania, 1742. Ese mismo año, el 1742, el mismo de la monja, se pudo ver un ovni sobre Londres en 1742. Están relacionados los casos de posesiones con los ovnis. El Dr. Cromwell Mortimer vio un extraño objeto volador sobrevolando el centro de Londres el 16 de diciembre de 1742 y lo informó a las autoridades. Mortimer, entonces secretario de la Royal Society, vio el misterioso objeto moverse lentamente sobre St. James Park alrededor de las 8:40 p.m. Cuando regresaba a su casa en Westminster, notó que el objeto se movía con bastante lentitud, lo que le dio más de un minuto para verlo bien. Incluso pudo dibujar un diagrama del objeto, que describió en su informe de 1746 recientemente descubierto en Philosophical Transactions, vol. 53. Ocurrió en el mismo año que la posesión de la monja, por lo que estos casos de ovnis podrían tener una extraña relación con demonios y posesiones, es más, pueden ser la misma cosa. Afirmó que en un punto de sur a oeste vi una luz escondida detrás de bosques y casas, habiendo ascendido a una altura de unos 20 grados, se movió en una dirección que casi coincidía con el horizonte y pasó sobre edificios residenciales, sin dejar de observar el objeto. Pensó que su ruta discurría exactamente sobre Bloomsbury, sobre Keynes Square y hacia el canal cercano. También escribió que lo perdió de vista sobre Haymarket, así hasta quién sabe llegar hasta Alemania y poseer a la monja. Su ilustración mostraba un ovni con una cabeza en llamas que estaba contenida como en una caja abierta y atada con bandas de hierro. El ovni también tenía una larga cola luminosa que gradualmente se debilitó a medida que el objeto se alejaba. He grabado ovnis como este en el Google Earth, entrando en el histórico y viajando hasta el año 1943, o el año 1945 en Inglaterra. Conoce la historia de la monja decapitada por estar poseída por Lucifer. Posiblemente al mirar esta escalofriante imagen lo primero que se te ocurra es pensar que se podría tratar de algún tipo de montaje, un muñeco o hasta algo sacado de una novela de terror, pero lo que en verdad estás observando es uno de los más grandes y aterradores secretos que ha ocultado el Vaticano durante siglos. Te invito a conocer la verdadera historia de la monja María Rosenthal y el por qué su cabeza decapitada se encuentra almacenada y supuestamente protegida para evitar que el espíritu de esta regrese a nuestro mundo para cobrar venganza. Recordemos una vez más que esto ocurrió el año del ovni en Londres 1742. Si hablamos de historias aterradoras relacionadas con el Vaticano, sin duda alguna, puedo asegurarte que una de las peores es la historia de la hermana María Rosenthal, más conocida como la monja hermafrodita, y su madre Josephine Rosenthal, mejor conocida como la monja maldita. Se dice que en el monasterio de Hohenwart, Alemania, alrededor de 1742, la hermana Josephine Rosenthal, la cual aparentaba ser una mujer demasiado antisocial pero completamente dedicada a lo que ella llamaba su Dios. Era una mujer muy pequeña de estatura, pero con una belleza única que la hacía destacar de inmediato de las demás monjas. Todo parecía indicar que había dedicado toda su vida a seguir y a adorar sus creencias, hasta que un día de la nada apareció repentinamente embarazada. Se sometió a varias pruebas, lo que resultó en la confirmación de su virginidad, y también se determinó la imposibilidad de quedar embarazada durante su estancia en el monasterio, resaltando así la versión de que podría tratarse de algún tipo de milagro, aunque para algunos tal vez se trataba de una maldición. Su historia llegó a oídos de los sacerdotes con mayor mandato en el Vaticano, así que a los 8 meses de embarazo fue llevada al Consejo de Benedicto XIV, en donde fue inspeccionada nuevamente y se confirmó que Josephine Rosenthal había sufrido una concepción inmaculada. A pesar de los intentos de ocultar la popularidad de esta historia, el Vaticano no pudo hacer nada al respecto, así que no le quedó más que estar de acuerdo en que el supuesto evento sagrado debería ser visto como una buena señal. Desafortunadamente Josephine murió durante el parto, pero la bebé de 8 meses pudo sobrevivir, siendo trasladada de inmediato de su convento a una capilla donde podría ser adorada. A pesar de esto, la multitud comenzó a venerar a la niña, la consideraba una santa, la visitaban todos los días y pronto se convirtió en una bandera femenina. Escribía varios libros sobre el maltrato que las mujeres recibían en la institución eclesiástica, tratados que fueron muy bien recibidos por la gente.
Para la buena suerte de los religiosos, a los 33 años, María Rosenthal cae enferma de alguna extraña enfermedad. Nadie pudo descubrir qué es lo que realmente terminó con la vida de María. Algunos escritos encontrados sobre la extraña enfermedad que sacudió la vida de la monja describen que a lo largo de las noches una extraña presencia se apoderaba de su cuerpo, pues se menciona que además de hablar en lenguas totalmente desconocidas, llegó a poseer una fuerza sobrehumana, pues mientras varios sacerdotes intentaban sostenerla para que no abandonara la capilla, esta acabó con la vida de dos aplastándoles por completo el cráneo. También se puede encontrar un pequeño párrafo que describe cómo al pasar de los días, podía notarse cómo le crecían en la parte superior de la cabeza dos grandes bultos como si de cuernos se trataran. Los síntomas empeoraron más y más hasta que un día el débil cuerpo de María no soportó y terminó muriendo. No sin antes mencionar que cuando los gusanos acabarán de consumir su carne y su sangre se secara por completo, ella regresaría de inframundo para terminar la tarea que la gran serpiente antigua le había encomendado. El secreto se mantuvo y sus restos fueron embalsamados de inmediato, aunque debido al temor de un posible retorno de Luzbel, se decidió por decapitar el cuerpo y conservar la cabeza en una caja de madera con un frasco de su propia sangre dentro de un pequeño recipiente de vidrio y en su frente un candado en forma de cruz con una pequeña leyenda: Luzbel non revertetur. Hay otra versión de esta historia. Esta es una historia que ha pasado de generación en generación por los pasillos de los monasterios y conventos religiosos, tal como aquella historia de los túneles que conectaban a los sacerdotes con las monjas, ha sobrevivido por siglos en un boca a boca feligrés. Se cuenta que en el monasterio en Wart, Alemania, allá por 1742, la hermana Josefine Rosenthal apareció repentinamente embarazada, se la sometió a varios exámenes y finalmente se declaró que era virgen, y también que a todos los efectos, era imposible que se haya embarazado en su estadía en el monasterio. Su historia había llegado a los oídos del abad y, embarazada de 6 meses, fue llevada ante el consejo de Benedicto XIV, fue examinada nuevamente, y se declaró que Josefine había sufrido inmaculada concepción. A pesar de los intentos de sofocar la popularidad de esta historia, pronto se acordó que este supuesto sagrado evento debía ser visto como una buena señal, y Josefine fue movida de su convento a una capilla donde se la podía venerar. Fue un momento auspicioso para el monasterio, fundado en 1074, desde el monasterio de Andechs, por el conde Ortolf y su hermana Wiltrudis, el último de la familia noble de la Ratoponen. Josefine había nacido en el convento de monjas, y había vivido una existencia ortodoxa. Su único contacto con los hombres era el abad, aunque su estilo de vida fue examinado por cuestiones de fe. Josefine dio a luz una niña a los 8 meses de embarazo, lamentablemente moriría en la labor de parto debido a la pérdida de sangre. La niña fue bautizada como María, siendo recibida con entusiasmo por las monjas, mas no así por el consejo de Benedicto XIV, quienes esperaban un varón para usarlo como un nuevo pseudo-mesías y anunciar la segunda venida de Cristo. A pesar de esto, la multitud empieza a venerar a la niña, la consideran una santa, la visitan todos los días y pronto se convierte en un estandarte femenino. Escribiría varios tratados sobre el maltrato que recibía a la mujer en la institución eclesiástica, tratados que eran recibidos de muy buena manera por el pueblo. Poco a poco la Iglesia Católica temía el ascenso de una nueva María, amenazando ser cabeza de la Iglesia. Súbitamente, a la edad de 33 años, María cae enferma. Los síntomas se agravan y de repente muere. Al inicio su muerte fue vista como otro signo mesiánico. Al morir María en la misma edad en la que supuestamente murió Jesucristo, las monjas, compañeras inseparables de María, embalsaman sus restos y mientras lo hacían descubren que María estaba embarazada. El feto había muerto quién sabe hace cuánto y este ocasionó la repentina muerte de María. El secreto fue guardado y sus restos eran pasados de generación en generación hasta que lo único que quedó de ella fue una parte de su cráneo y su rostro con su rosario en una caja de madera, junto a un vial de su sangre dentro de un recipiente de vidrio, y dentro de una caja de pan de oro un mechón de su pelo y un fragmento de su segundo tratado religioso en pro de la mujer. Debido a su fama, sus restos fueron analizados a inicios del siglo XX y luego en la década de 1950, estos análisis encontraron que sus restos contienen desequilibrios hormonales únicos.
tanto María y su madre habían sido hermafroditas. Josepine Rosenthal tenía que ser vista como una buena señal, seguidamente fue trasladada a una capilla donde posiblemente tendría que ser adorada, si bien entonces, Josepine se salvó de ser decapitada en el momento. 8 meses después nació la hija de Josepine, llamada así María Rosenthal, pero por ciertas razones Josepine falleció en el momento del parto, dejando así sola a María Rosenthal. Aún así, María fue recibida con total orgullo por las demás monjas, pero no por el Benedicto XIV, si bien sabemos, Josepine nació siendo hermafrodita, María también nació así. Pasaron los años y María era humillada constantemente por algunas monjas y algunos sacerdotes, no le veían como un ser divino, sino algo demoníaco y desagradable. María siendo niña tenía prohibido salir del monasterio, el pueblo ya dejaba de creer que ella era una señal divina. Pasaron los meses y los rumores se hicieron realidad, María presentaba a ambos sexos, es decir, era hermafrodita, fue así como el pueblo empezó a tenerle mucho odio a ella. Años más tarde, María empezó a escribir un libro durante su adolescencia, ella relataba los abusos y maltratos que recibían las monjas por parte de los integrantes de la institución eclesiástica. Poco a poco los integrantes de la institución empezaron a temer por María ya que podía surgir una nueva María que acabaría con la creencia religiosa, así que se ideó un plan por parte de los integrantes de la institución. María tenía que fallecer a la edad de 33 años para que el pueblo creyera que ella había fallecido a la misma edad de Jesús, todo esto dando así una buena señal. No obstante, el plan llegó a oídos a María, así que ella no permitió esto y decidió quitarse la vida cortándose el cuello, pero por una u otra razón, ella estaba embarazada, aún así el feto ya estaba sin vida. Tras el suicidio de María Rosenthal, los sacerdotes ordenaron a las monjas que le quitaran la cabeza, la cual embalsamaron y guardaron en una caja junto con una cruz, un frasco con su sangre, un candado y algunos de los escritos que ella dejó en su diario. En fin amigos de Super Crack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.